La vida te da sorpresas, sorpresa te da la vida. Ay Dios, mentira, mentira. ¿Y por qué digo que es mentira? Porque aquí arribita te estoy dejando un video que dice y demuestra el 18 de abril de este año. O sea, no hay ni mucho, nada más han pasado ¿cuántos días? 11 días. El 18 de abril yo subí un video explicando que esto iba a pasar. Yo ya lo había anunciado. No soy Nostradamus, ni Walter Mercado, ni Malcolm Ramos de la lotería, ni nada de esas cosas, ni ningún vidente. No, no, no. Es que ya cuando uno tiene cierta edad, uno está en la política, viendo la política cochina que tenemos en Panamá, y ahora vamos a hablar de eso. No nos sorprende más de 4 cosas. Y esto es parte de lo que pasa aquí en Panamá. Cierre de campaña de Melitón. Melitón Arrocha anuncia que abandona la carrera presidencial y anuncia alianza con Martín Torrijos. Un panameñista con un PRD. ¿Quién lo diría? Y no me vengan como por ejemplo en el caso de Ronaldo el dientón, Ronaldo Nazario da Lima, el dientón, el brasilero, que jugó en el Barcelona, se fue para el Inter y regresó al Real Madrid. Traidor. Traidor. Igual eres un traidor, Ronaldo. Del Barcelona pasaste al Real Madrid. Hubo un intermediario y eres un traidor. Los que somos barcelonistas no te perdonamos, Ronaldo, que te fuiste para el Madrid. Y siempre nos acordamos del Ronaldo, del mejor Ronaldo, el que jugó para el Barcelona. Los fanáticos lo saben. Punto y pelota, mentira no es. Seguimos. Respeto para Chepe Bomba. Seguimos. Es lo mismo. Este señor es panameñista. Ahora di que país. Ahora di que independiente. Y Martín Torrijos, solamente el apellido te delata. Eres el hijo del dictador. Manuel no. Omar Torrijos Herrera. El dictador. Eres el hijo de ese dictador. Entonces, obviamente, Martín Torrijos, tú eres PRD y siempre serás PRD. Y mira para qué partido te fuiste. Para el Partido Popular, que era la estrella verde civilista, enemigo a muerte del PRD. Por eso yo digo que los partidos políticos, esto es una cosa horrible, una corrupción impresionante, una cosa muy lamentable que pasa aquí en Panamá. Los partidos políticos, un día eres de un partido, otro día te metes para el otro. Es una cosa desastrosa, lamentable, muy mala que viven los panameños día a día. Entonces, aquí, ¿qué estamos viendo? ¿Qué estamos viendo aquí? Aquí estamos viendo a un Melitón Arrocha, ¿verdad? Un Melitón Arrocha que en su momento tenía un discurso que no subía a la loma, un discurso populista, que tenía pies en la tierra, eso es cierto, pero tenía muchas cosas populistas y no se salvaba del cuestionamiento de los panameños, y ahora sale con este señor aquí. Mira esto. Una persona con quien unimos capacidades porque Panamá es más importante. Nos subimos a un proyecto común de unidad nacional porque este momento histórico necesita que todos aportemos con desinterés y ganas genuinas de echar para adelante a Panamá. Esto no sube la loma, nunca subía la loma, es el que estaba más abajo en la descuenta. Hasta Maribel Gordón estaba por encima de esto. A mi equipo de campaña, que hoy sé que es un duro golpe. Duro golpe, ¿saben por qué? Porque había gente que creía en él. No sé qué gente, pero había algunas personas que creían en él y que lo veían de repente en esta vuelta no, pero para el 2029 como un fuerte y un serio candidato, pero demostró nuevamente que es un ñángara, que es un endeble, que es un flancito,
que es una gelatina, aguadito, que no tiene pantalones. Zulay demostró más carácter que él. Zulay nunca se bajó. Y este señor demostró de lo que estaba hecho. Demostró y le demostró a sus seguidores de lo que estaba hecho. Mantequillón. Mantequillón. Tenemos que echar para adelante, Nah. montarnos en este barco y vamos a ganar, vamos a triunfar. Mantequillón. Con desprendimiento y admiración personal, quiero Admiración personal. proponerles Admiración personal. Tú le diste plomo en los debates, ahora es admiración personal. Pero bueno, hay un video, el 18, que lo veas, que está aquí arriba. Yo lo puse, el 18, yo te lo dije que esto iba a pasar. Te lo dije. a todos ustedes que Martín Torrijos sea el próximo presidente de Panamá, para que le dé un impulso fuerte y démosle un aplauso. Martín. Pierdes totalmente la credibilidad. Estoy hablando de Melitón, no de Martín. Martín tiene su línea. Martín, si igual se hubiera unido a Mulino, a Zulay, a Lombana, a Rux, al que se hubiera unido Melitón, al que se hubiera unido. Pero aquí no se trata de ellos porque ellos mantienen su postura. Estoy hablando de este candidato. Un merenguito, loco. Este sí es un líder de movimiento grande. Débil. Débil Melitón. Muy lamentable. Independientemente del nivel de aceptación, popularidad, quienes apoyan a Martín Torrijos o lo que sea, obviamente, independientemente de eso, muy lamentable. Muy lamentable porque realmente la figura, la postura y todo lo que estaba haciendo él generó algún tipo de seguidores, algún tipo de gente que lo apoyaba. Pero no, esta decisión que él tomó, no sé tampoco qué tanto beneficio le puede dar a Martín, porque obviamente era una persona que estaba detrás de la ambulancia, muy detrás de la ambulancia. No tiene estructura, no tiene movimiento, no tiene masa. Es lamentable. Escuchemos a Martín, que sí es un líder que va recogiendo, va recogiendo. Muchas gracias, muchas gracias, Melitón. Gracias por tus palabras, pero también quiero y tengo que agradecer el desprendimiento tuyo, de tu familia y de Aida. Gracias a todos. Esta decisión que hoy has tomado es un acto de desprendimiento que valoro en toda su trascendencia. Si estaba diciéndole un poco de cosas, ahí está el video, por favor, mira lo que está acá arribita. Tú no puedes, para que veas que no te estoy pegando mentira, te lo dije el 18 de abril. Esto me huele a fusión, pero fusión de las malas, ¿eh? Lamentable, lamentable. De las malas porque son dos cosas totalmente opuestas, pensamientos diferentes, corrientes distintas. Melitón viene del panameñismo y Martín Torrijos viene del PRD y en su esencia son enemigos, son rivales. Época de la dictadura, Arnulfo contra Torrijos. ¿De qué estamos hablando? En fin, lo que pasa es que aquí no se ve, no se estudia política, relaciones de Panamá con los Estados Unidos, eso ya no se está estudiando. Aquí no hay nada de esa historia panameña, los pelados no entienden y nos quieren mantener más ignorantes. Y mientras más ignorantes estamos, más fácil es que se vuelvan a repetir los desastres del pasado. Eso siempre se olió, eso siempre estuvo ahí. Ahí estamos viendo a la gente con la gorra de país.
Hey, son gente infiltrada del PRD. O sea, que esto está más mezclado. Aquí hay PRD metido aquí. Aquí hay PRD metido en Lombana. Aquí hay PRD metido en Mulino. Aquí hay PRD metido con Zulay. Aquí hay PRD, es por decir PRD. Pero todo está revuelto. Guacho aquí. Esto es puro guacho aquí. Puro guacho. Guacho letal. Hoy aquí presente, que han caminado con Melitón, que han confiado en él, le quiero compartir los siguientes. Durante estos meses de campaña he escuchado los planteamientos de Melitón y siempre decía, en público y en privado, que se había ganado mi respeto y se había logrado convertir en un ejemplo de alguien que entra en una campaña política no para mentir, sino para hablar con la verdad que está reinando. Martín Torrijos no tiene ningún tipo de credibilidad por su gestión cuando fue presidente. ¿Cuántos ministros de educación hubieron cuando Martín Torrijos fue presidente? Ni hablamos de eso. Aquí dice, un giro trascendental ocurrió en el cierre de campaña del hasta ahora candidato de la presidencia por la libre postulación Melitón Arrocha. Ni que hubiera sido que se bajó Lombana o que se bajó Rómulo Rux o que Gaby Carrizo se bajó. No, se bajó el que está detrás de la ambulancia, Melitón Arrocha. Esto es para los que ven de otros países esta noticia, que no se dejen marear, que no se dejen enredar, porque el que se bajó es el que está detrás de la ambulancia y que no llevaba chance de ninguna manera. De ninguna manera llevaba chance. Entonces, la gran pregunta que yo me hago, y es la que te debes hacer tú, ¿qué va a hacer el Tribunal Electoral con esta nueva mamarrachada que estamos viendo ahora? Porque faltando solamente 2 o 3 días para el 5 de mayo, tenemos un candidato que se bajó. Entonces, ¿qué pasaría? Y yo le mando la pregunta a cualquiera del Tribunal Electoral. ¿Qué pasaría si yo voto por la casilla número 8 o voto por la casilla número 12, donde va a salir Melitón Arrocha? Porque entiendo que ya esas papeletas se imprimieron y entiendo que la papeleta digital, que aunque está alterada, tiene la cara de Melitón Arrocha. Los que están votando en otros países están votando, por ejemplo, por Melitón. ¿Dónde cae el voto? O sea, en plena votación. Eso debería ser ilegal. Si el torneo electoral, ya la votación empezó el 23 de abril, pienso yo, moralmente, éticamente, que eso debería ser ilegal. Primero, que la papeleta esté así alterada, Dios mío. Segundo, que, bueno, ya que están votando, no podían inhabilitar a Mulino porque ya están votando, a menos que eliminen todos los votos. Pero ¿qué mundo vivimos? Y entonces, y lo último, sí, porque mañana va a salir la noticia de la Corte Suprema en pleno. Van a decir qué cosa. Van a decir que se declaran impedidos, que hay sustracción de materia. Eso es lo que van a decir. Tienen que decirlo, porque si no sería un desastre mundial aquí las elecciones de Panamá. O sea, un desastre. Por donde lo mire, esto es un desastre. Este proceso electoral. El día del cierre de la campaña, 29 de abril del año 2024, Melitón Arrocha en su cierre de campaña dice que se bajó. Deberían meterle una sanción, una multa. Pero no, aquí no pasa nada. Esto es legal, eso es válido. El último día, ¿qué crea eso? Más confusión, más enredo, más caos. Pero nadie dice eso, no. Aquí está la gente reaccionando, el hecatombe que no sé qué. No, hombre, no. Esto demuestra que no les importa ni un poquito con tu voluntad. Toda la gente, la poca gente, los 4 gatos que apoyaban a Melitón Arrocha, como los que de verdad creían en lo que decían, los ilusos soñadores que creían en su discurso, ¿en qué quedan ahora? Ya les digo, esto no tiene nada que ver con Martín. Melitón, ¿qué credibilidad tú tienes ahora? ¿Qué te bajaste? Definitivamente no queremos un presidente así. No queremos un presidente así. Así que bueno, ahí te la dejo para que tú también tengas algo que decir a todos. ¿Cómo queda lo de la casilla? Buena pregunta, ¿eh? Bárbaro.
You know. Ah, espérate, no me voy. Los amigos de la prensa ya publicaron que según ellos ya se sabían, ¿no? Ellos ya sabían esto. Mira esto. Que durante el desarrollo de esta campaña he escuchado buenos aportes de parte de Melitón para resolver los problemas nacionales. El coqueteo. El país atraviesa por grandes problemas como el agua y la sostenibilidad. Los halagos de Torrijos a Melitón en el último debate. Yo lo dije el 18 de abril. Hace 11 días atrás yo lo dije. No ha pasado ni un mes ni nada. Eso ya pasaron 11 días. Y mira tú, pues, ¿qué te parece? ¿Por qué no ese mismo día lo dijo? ¿Por qué no lo dijo al día siguiente? No. ¿Esto tú crees que no lo estaban cocinando de hace rato? ¿Tú crees que eso no lo estaban haciendo hace rato? Por favor. Qué bárbaro. You know.